¿Alguna vez has terminado el día sintiendo que estuviste ocupado todo el tiempo, pero no avanzaste nada? Porque a mí me pasa constantemente. Hola, yo soy Vita Love y el día de hoy quiero que conversemos sobre un tema que es esencial para cualquier ámbito de tu vida, pero especialmente si quieres mejorar en tu vida laboral o en tu vida estudiantil. Y ese tema es cómo ser productivo sin que se sienta como una tortura. Primero quiero contarte un poco de mi contexto. Durante muchos años no fui una persona muy productiva, diría que a veces todo lo contrario. Sin embargo, cuando empecé a trabajar en un ambiente más corporativo, tuve que adaptarme. Mi trabajo requería completar tareas y proyectos dentro de ciertos plazos establecidos para no atrasar a mis compañeros ni afectar el servicio que recibían mis clientes. Gracias a esa experiencia aprendí muchísimo sobre cómo funciona la productividad y cómo podemos usarla a nuestro favor para acercarnos a nuestras metas y proyectos. No solo aprendí por qué es importante, sino que existen diferentes técnicas que pueden ayudarte a aprovechar mejor el tiempo que dedicas al trabajo o al estudio. La idea no es trabajar más horas, sino que esas horas que le dediques a tu trabajo o estudio sean mucho más eficientes. Incluso con el tiempo puedes mejorar tus niveles de concentración y terminar la misma tarea en menos tiempo y con muchos mejores resultados. Vivimos en una época en la que es difícil concentrarse. Todos los días estamos rodeados de muchos estímulos que intentan llamar nuestra atención. Las redes sociales, los videojuegos, las notificaciones del celular, entre muchas otras cosas. Pero cuando volvemos al mundo real, también tenemos que aceptar que hay metas importantes que requieren tiempo y constancia. Muchas veces esto no genera una satisfacción inmediata como sí lo genera TikTok o los videojuegos, pero son las que realmente pueden ayudarte a terminar una carrera universitaria, conseguir un mejor trabajo o mejorar tu situación financiera. Y precisamente por eso decidí hacer este video. Estas técnicas pueden ayudarte si al igual que yo estás intentando abrirte camino en el mercado laboral, estudiar al mismo tiempo o simplemente quieres aprovechar mejor tu tiempo sin sentir que vives trabajando. Pero antes de empezar quiero que tengas algo muy claro. Cada persona funciona de manera diferente. Eso significa que algunas técnicas que funcionan para mí probablemente no sean las mejores para ti. Y eso está completamente bien. Por eso quiero compartirte varias opciones. Mi recomendación es que las pruebes, experimentes con ellas y decidas cuáles realmente se adaptan a tu personalidad, a tu rutina y a la forma en que tu cerebro trabaja mejor. También necesito aclarar que no soy profesional de la salud. Si sientes que tu dificultad para concentrarse va mucho más allá de la productividad y aunque lo intentes todo sigues sin poder avanzar, te recomiendo buscar la ayuda de un profesional que pueda darte un acompañamiento mucho más personalizado. Y algo más antes de empezar. Muchas veces creemos que ser productivos significa trabajar intensamente durante horas y horas, pero la realidad es que eso no es natural ni es sostenible. Puede parecer muy efectivo durante unos días, pero con el tiempo solo termina provocando agotamiento, estrés e incluso frustración. Y aunque parezca contradictorio, eso termina siendo mucho menos productivo a largo plazo. Así que primero quiero que entendamos juntos qué significa realmente ser productivo. Para mí, ser productivo significa trabajar de manera realista con la energía que tenemos y no guiarnos únicamente por cuántas horas hemos dedicado a una tarea. También debemos entender que la productividad consiste en hacer las cosas correctas de forma consistente y no simplemente en estar ocupados todo el día. También hay que tomar en cuenta que la productividad no es una habilidad con la que naces y conservas el resto de tu vida. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y debes aprender a adaptar tu cerebro a tu personalidad y a tu entorno. Ser productivo tampoco significa estar luchando contra el reloj todo el tiempo o estar estresado porque sientes que debes cumplir todas tus metas antes de cierta fecha. Más bien se trata de encontrar las herramientas y las técnicas que te permitan alcanzar tus objetivos de la forma más eficiente posible. Y lo más importante, sin terminar completamente agotado. Ahora sí, quiero compartirte las 4 técnicas que más me han ayudado a ser productiva. Y al final te quiero dar un consejo que cambió por completo mi forma de trabajar. Eso sí, toma en cuenta que estos consejos están pensados principalmente para ayudarte a obtener resultados a corto plazo. Aunque también pueden servirte a largo plazo, ese no será el enfoque de este video. Pero si te interesa saber cómo mantener la productividad durante meses y no solo durante días o semanas, déjamelo saber en los comentarios. Y con mucho gusto puedo hacer una segunda parte dedicada a desarrollar hábitos que realmente sean sostenibles con el paso del tiempo.
Número 1. Establecer metas alcanzables. Muchas veces cuando tenemos un proyecto o una meta por alcanzar, es muy normal soñar despiertos con el resultado o el beneficio que esa meta nos va a traer en el futuro. Con esto quiero darte un pequeño ejemplo de mi vida personal. En mi trabajo cuento con un bono por desempeño. Eso significa que si durante el mes logro hacer más de 20 ventas, recibo un bono adicional a mi salario base. Como pueden imaginar, no es un bono fácil de ganar, porque para alcanzarlo tendría que conseguir como mínimo una venta diaria. Y en el sector en el que trabajo, eso no es tan común. Lo más común es conseguir 2 o 3 ventas por semana. Entonces, para mí es muy fácil soñar despierta con ese bono al final del mes, pensar en qué podría hacer con ese dinero, si comprarme cosas, salir a pasear, ahorrar. Sin embargo, para lograr esa cantidad de ventas diariamente tengo que ser mucho más disciplinada en mi trabajo de lo que ya soy. Entonces, cuando dejo de soñar despierta y vuelvo a la realidad, la verdad es que resulta un poco desilusionante, porque paso de pensar en todo lo que podría hacer con ese dinero a recordar que, primero que todo, todavía no tengo ese dinero. Y de hecho, tengo que trabajar muchísimo si lo quiero conseguir. Y esto es algo muy normal porque de hecho a nivel cerebral genera mucha más dopamina pensar en el resultado que disfrutar el proceso. Por eso te recomiendo que cuando plantees una meta, seas muy sincero contigo mismo. Toma esa decisión pensando en el presente y no solamente en el futuro ideal que imaginas, porque esa expectativa muchas veces no es para nada realista. Si como en mi caso me pongo como meta ganar ese bono a fin de mes, eso significa que todos los días tendría que llamar a muchos más clientes de los que ya llamo, tendría que investigar más negocios, enviar más correos, analizar en qué estoy fallando y qué puedo mejorar diariamente. Inevitablemente eso terminaría convirtiéndose en una sobrecarga diaria que probablemente no podría mantener durante todo el mes. Además, hay algo muy importante que debemos tener presente. Aunque yo haga todo mi trabajo, las ventas no dependen únicamente de mí. También depende de que esos clientes acepten la propuesta de lo que les estoy vendiendo. Y muchas veces no lo hacen aunque yo haga toda mi parte bien. Por eso mi recomendación es que plantees metas cuyo resultado dependa completamente de tu esfuerzo y de tu energía. En mi caso, en lugar de ponerme como objetivo ganar el bono mensual, decidí establecer una meta diferente. Mi meta va a ser contactar a 15 clientes por día para presentarles nuestro servicio. ¿Por qué decidí hacerlo de esta forma? Porque es una meta realista que depende de mí y no de la decisión de los prospectos. Y también que es una meta que me acerca más a lo que realmente quiero alcanzar, que es ese bono a final de mes. Y además sé que es algo que puedo cumplir todos los días de una manera constante. Y si al final de mes, a pesar de haber cumplido esa meta todos los días, no logro alcanzar el bono a final de mes, al menos voy a saber que todo lo que dependía de mí se cumplió. De esta forma voy a evitar sentirme fracasada o insatisfecha por algo que realmente estaba fuera de mi control. En lugar de eso, puedo sentirme satisfecha por haber cumplido con el trabajo que sí dependía de mí, independientemente del número de ventas que haya logrado. Así que mi consejo en este punto es que tus metas dependan en la mayor medida posible de tu trabajo, de tu esfuerzo y las acciones que realmente puedas controlar. Y si vas a establecer una meta diaria, asegúrate de que sea alcanzable dentro de ese mismo día. También es importante que tengas una idea de cuánto tiempo te puede tomar cumplirla. En mi caso, por ejemplo, sé que contactar 15 clientes puede tomarme alrededor de 4 horas de mi jornada laboral. Eso me ayuda a organizar mejor el resto de mi día y a no ponerme objetivos que son imposibles de cumplir. Número 2. Definir prioridades y, por favor, evita la multitarea. Nuestro cerebro no está diseñado para hacer múltiples tareas al mismo tiempo. De hecho, diversos estudios han demostrado que cuando intentas hacer 2 tareas a la vez, tu cerebro procesa la información de ambas tareas de forma más lenta. Como consecuencia, en lugar de hacer una cosa bien, terminas haciendo 2 cosas a medias. De esa forma reduces tanto la eficiencia como la calidad del trabajo. Así que a menos que seas un superhumano prodigio y que realmente tu cerebro pueda soportar la multitarea, mi recomendación es que no lo hagas.
En lugar de hacer varias cosas al mismo tiempo, te recomiendo que te enfoques en una sola tarea a la vez y que la termines y luego puedas seguir en la siguiente tarea. Y aunque hacer varias tareas a la vez puede darte la falsa imagen de que estás siendo más productivo de lo normal, la realidad es que a largo plazo solo termina retrasando tus objetivos. Por eso procura terminar una tarea antes de empezar la siguiente. Y yo intento que esto puede ser difícil porque muchas veces tenemos muchísimas tareas en el trabajo o cosas que hacer durante el día. Sin embargo, existen algunas técnicas que pueden ayudarte a ordenar tus tareas según su prioridad. Las dos técnicas que a mí más me han servido para saber cuáles tareas tienen más prioridad que otras son las siguientes. La primera es hacer una lista. En la parte izquierda escribes las tareas que tienes pendientes y en la parte derecha anota por qué necesitas hacer cada una de esas tareas. De esta forma puedes identificar cuáles son realmente urgentes y probablemente descubrirás que algunas ni siquiera son necesarias y solo iban a consumir tu tiempo y tu energía. La segunda técnica es utilizar el método Getting Things Done o GTD. Este método consiste en escribir absolutamente todo el trabajo que tienes pendiente y, si es necesario, dividirlo en tareas más pequeñas. Así puedes visualizar todo lo que tienes que hacer en un solo lugar, en lugar de intentar recordarlo y organizarlo mentalmente. Una vez que tengas toda esa información escrita, identifica cuáles son las tareas más importantes para tu trabajo o tu proyecto y comienza el día con ellas. Recuerda también ordenar esas tareas por prioridad. Esto te ayudará a reducir el estrés de sentir que tienes demasiadas cosas pendientes. Y en lugar de intentar completar una lista de muchas pequeñas tareas, te enfocarás en las 3 tareas que realmente generan un impacto para tu trabajo, o tu estudio o tu vida personal. Y lo mejor de todo es que al terminar el día vas a tener una sensación de satisfacción por haber terminado las tareas más importantes del día, en lugar de sentir frustración por no haber terminado decenas de microtareas que probablemente ni siquiera eran prioridad. Si aún así sientes que todas tus tareas tienen la misma prioridad y no sabes por dónde empezar, te recomiendo conectar tu trabajo diario con los objetivos de tu empresa o de tu equipo. Cuando entiendes cómo cada tarea contribuye al objetivo general, es mucho más fácil identificar cuáles realmente son importantes y cuáles pueden esperar. Número 3. Definir bloques de tiempos u horarios. Ser productivo va muy de la mano con la planificación. Si quieres alcanzar tus metas en el tiempo que has establecido, inevitablemente necesitas organizar tu día. Sin embargo, tampoco se trata de ser extremadamente rígido con tu horario, porque siempre pueden surgir imprevistos. Mi recomendación es que programes bloques de tiempos dedicados exclusivamente a la tarea que tienes pendiente. Durante ese bloque intenta que no haya interrupciones y concéntrate únicamente en esa actividad. También puedes utilizar alguna herramienta que te ayude a visualizar estos bloques de tiempo. En mi caso, utilizo Google Calendar y la verdad es que es mi favorito hasta el momento. Esto me permite calcular cuántas horas al día le voy a dedicar a cada tarea y al mismo tiempo esto evita que programe más actividades de las que yo puedo cumplir. También te recomiendo colocar las tareas en esas partes del día que sabes que tienes menos distracciones y más niveles de concentración. La productividad y la concentración pueden variar según la hora del día. Así que si conoces a qué hora rindes mejor, esto puede ayudarte muchísimo a organizar tu horario de una forma más inteligente. Durante estos bloques de trabajo es muy importante que evites las distracciones. Por esta razón te recomiendo que desactives las notificaciones y, si trabajas con un equipo, que utilices la función de no molestar. De esta forma, ellos van a saber que estás concentrado y podrán tener una mejor idea de cuándo recibirán una respuesta de tu parte. La idea de todo esto es reducir tu desgaste mental tanto como sea posible, porque tener un trabajo desorganizado también es una distracción. Consume tu energía, te desmotiva y termina afectando tu productividad. Para evitar esto, te recomiendo que tengas planificado desde el día anterior o desde la semana anterior lo que vas a hacer el lunes a primera hora. Así, cuando llegues el lunes por la mañana, en lugar de sentirte abrumado por todas las tareas que tienes que hacer, solo tienes que sacar 5 minutos para revisar la lista de tareas que ya habías organizado. Incluso podrás ver a qué hora deberías empezar y cuánto tiempo le habías asignado a esa tarea. Pero recuerda algo muy importante.
Si no logras completar alguna de las tareas que te habías asignado, es muy importante que no te castigues por eso. Simplemente acepta que ese día no fue posible completarla. El pasado ya no se puede cambiar, pero sí puedes analizar qué ocurrió y preguntarte qué puedes hacer diferente la próxima vez para cumplir con lo que te propones. Número 4. Ahora bien, hay que hablar de algo que muchas personas olvidan cuando intentan ser más productivas, que es el descanso. Los descansos son parte esencial de este proceso porque sin ellos nuestro cerebro no puede recuperar la energía necesaria para mantener un buen nivel de concentración. Por eso también te recomiendo bloquear tiempo para descansar. Por ejemplo, después de 5 minutos de trabajo intenso, puedes tomar un descanso de 10 minutos. Durante ese tiempo intenta levantarte, caminar un poco o hacer algo completamente diferente. Lo ideal es que no te quedes sentado frente a tu escritorio, porque el objetivo es darle a tu cerebro la oportunidad de desconectarse por unos minutos para que cuando vuelva a realizar esa tarea se pueda concentrar con mayor facilidad. Es una forma de refrescar el cerebro. Y si acostumbras a planificar tu semana completa, recuerda incluir también los bloques destinados a tus horas de dormir y a tus días libres. Y respétalos de la misma manera que respetarías una reunión importante, porque descansar también es una inversión en tu productividad. Ahora sí, te voy a dar un consejo que a mí me ha cambiado la forma en la que trabajo al día de hoy, que es aprender a decir que no. Algo clave en tu productividad es saber cuándo tienes que decir que no. Muchas veces tenemos mucho trabajo por hacer y aún así cuando alguien quiere delegarnos una nueva tarea, no nos atrevemos a decir que no, aunque sepamos que no tenemos tiempo para cumplirla. Por eso es muy importante que aprendas a definir claramente cuáles son tus prioridades y cuál es tu disponibilidad con los consejos que te di anteriormente. También debes sentirte en la confianza de decir que no cuando sabes que no puedes cumplir con una tarea que no forma parte de tus responsabilidades o que simplemente no tienes tiempo para realizar. Yo sé que muchas veces parece que son las personas productivas las que logran hacer todo, pero la realidad no es esa. Las personas productivas no hacen todo. Lo que sí hacen muy bien es saber cuáles son sus prioridades y qué pueden lograr durante el día, según el tiempo que tienen disponible y que simplemente tendrá que esperar. Así de sencillo. Con esto solo quiero que tengas presente que no tienes por qué hacerlo todo. De hecho, es mucho mejor, tanto para ti como para la empresa, que te concentres en las tareas que realmente aportan valor a tu trabajo y al de tu equipo. Una vez que hayas terminado con esas tareas, entonces sí puedes evaluar si tienes tiempo para aceptar nuevas responsabilidades. Y yo entiendo que sobre todo en el ámbito laboral existe mucha presión para aceptar tareas nuevas, sobre todo si es por parte de tu jefe. Pero te aseguro que cuando tienes claro qué es lo que vas a hacer durante el día y si eres asertivo al comunicarlo, es mucho más fácil establecer límites. Por ejemplo, podrías decir algo como: desafortunadamente no voy a poder ayudarte con esta tarea porque todavía tengo pendiente hacer un contrato, responder varios correos y tengo que llamar a algunos clientes. Calculé que eso me va a tomar las 3 horas que me quedan de la jornada. Así que prefiero decirte desde ahora que no voy a poder antes de comprometerme y quedarte mal. Responder de esta manera demuestra profesionalismo, porque no solo estás explicando un límite de forma respetuosa y asertiva, sino que también le estás explicando a la otra persona que tu decisión no se debe a una falta de disposición, sino a que tienes muy claro cuáles son tus prioridades y cómo esa nueva tarea puede afectar tu trabajo. Ahora bien, si todavía no te sientes cómodo diciendo que no, si crees que hacerlo podría afectar tu estabilidad laboral o si consideras que esa tarea podría hacerse en algún otro momento, otra opción es responder con un ahora no. Después puedes buscar un espacio dentro de tu planificación semanal para realizar esa tarea otro día. Pero lo más importante es que no sobrecargues tu agenda con actividades para las que realmente no tienes tiempo. Sé humilde y sé realista y habrá días en los que simplemente no es posible hacerlo todo. En conclusión, solo quiero que recuerdes que la productividad no se trata de estar ocupado todo el día, sino de que el tiempo que le dedicas a tu trabajo o a tus estudios sea un tiempo realmente eficiente. Avanzar despacio pero de forma constante suele ser una mejor inversión que intentar hacerlo todo de golpe. Además de acercarte a tus metas, también te dará mucha más tranquilidad y satisfacción en el proceso.
Al final, ser productivo consiste en administrar de la mejor manera los recursos que ya tienes, por ejemplo, tu tiempo, tu energía, tu atención. Y si aún poniendo en práctica todo esto, sientes que no estás siendo lo suficientemente productivo, te recomiendo más bien registrar cómo utilizas tu tiempo durante el día. Eso te permitirá identificar en qué actividades se te está yendo más tiempo y además descubrir cuáles son las horas del día en las que tienes un mejor nivel de concentración. Si este video te gustó, te agradecería mucho que te suscribieras y que me dejes un me gusta. También me gustaría leerte en los comentarios sobre cuál es la técnica que a ti te ha ayudado más y cuál de las que te comenté te gustaría utilizar primero. Eso sería todo por el video de hoy. Chao.